Amados, benditos siervos, benditos hermanos, cómo quisiera tener y que Dios me concediera la bendición de todos aquellos que están en santidad, que están con temor, poderles conocer físicamente y darles un brazo, porque somos familia, porque vamos a estar en el reino de los cielos si es que esperamos a Cristo Jesús y vencemos por toda la eternidad. Pero mientras eso suceda, a todo aquel que llegue, a todo aquel cristiano, a todo aquel ungido, llamado y escogido, con todo mi corazón deseo, bendito hermano y bendita hermana, que el trabajo de nuestro Señor Dios y de nuestro Señor Jesucristo, por medio de sus instrumentos, dé un fruto para arrepentimientos, para hacer frutos dignos ante Dios, y que aprovechemos bien el tiempo que estemos aquí en este planeta Tierra. Continuamos, bendito pueblo de Dios, con las enseñanzas, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la enseñanza número 7. Ayer terminamos la parábola del sembrador, de la cizaña, del tesoro escondido. Y pues vamos a proseguir, por favor, con San Mateo capítulo 13, versículo 45, que es donde nos quedamos, por favor. Alabado sea Dios. Me pongo a tus pies, bendito Padre. Y dice así esta parábola, que esta comparativa del reino de los cielos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces el reino de los cielos, una comparativa, se asemeja a un hombre que busca perlas. De la bendita palabra de Dios dice que el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Pero sobre todo, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es buscar a Dios? ¿Cómo podemos buscar a Dios? Bíblicamente, ¿cómo lo puedo buscar? Con santidad, guardando sus mandamientos. Porque si yo busco a Dios para que Él me hable, para que me haga entender la palabra, debo primeramente, como un granito de mostaza, creer en el Evangelio, entrar por la puerta del redil, por la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y el pacto de separarnos del pecado, de separarnos de lo que nos dijo Cristo Jesús, que nos separáramos. Y una vez que uno se separa y no entra en la parábola del sembrador con las aves, con los pedregales, con la cizaña, entonces uno empieza a buscar a Dios en la santidad, empieza uno a buscar a Dios todos los días como la vid y los pámpanos, empieza a tener uno hambre, como ya lo vimos en el ejemplo de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, bienaventurado el que escudriña, el que pregunta, el que teme, el que va haciendo. Entonces yo le digo algo, entonces usted va a tener entendimiento de la palabra y va a ver la verdadera riqueza que hay aquí, donde los ciegos y muchos indoctos no saben. Ahora esta es una parábola porque una perla de gran precio que encuentra es la palabra. También podemos hacer la comparativa porque en esta bendita palabra nos dice Dios que no les echemos perlas a los cerdos porque las van a pisotear y se pueden volver contra nosotros. Ya hablando que no les echemos la sabiduría, que no les tratemos de hacer entender la palabra a algún inicuo, algún impío, alguien que estuvo en la cruz y se bajó y cambió la gloria de Dios por los deseos de la carne. También dice la Biblia que no le echemos perlas porque las van a pisotear. No se dan cuenta. Entonces, mire, yo le voy a poner un ejemplo. Un niño de 3 años, usted le pone 1000 centenarios de oro enfrente al niño y le pone 100 juguetes de plástico de mercado. Y usted está detrás de una ventana que no se escucha la voz como papá. Y le dice, lo que escoja su hijo, de eso va a ser. ¿Qué cree que escoja el niño? ¿Por lógica?
los juguetes. Y usted detrás va a decir, no, hijo, no, 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 los juguetes no. Y el niño no le oye. El niño por naturaleza va a escoger los juguetes porque no conoce ni lo que es un centenario, ni conoce el oro, ni conoce el valor. De igual manera, para que nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, podamos ver el tesoro que hay aquí, que muchos han despreciado, que muchos han tirado a la basura, porque son niños, porque son indoctos, porque no tienen entendimiento y porque no buscan a Dios. Entonces, el que busca a Dios, Dios le da un entendimiento para poder ver la verdadera riqueza de la misericordia de Dios y la herencia que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, que es el campo, que es el Edén, que es el amor a Dios y el amar al prójimo, que es dar mi vida. Entonces, cuando uno se da cuenta, fíjese bien lo que dice aquí, que habiendo hallado una perla preciosa, porque es precioso, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, como el del tesoro también. Entonces, ya le dije yo ayer, ¿qué es? Fue y vendió todo lo que tenía para comprarla. Para poder comprar esta sabiduría, para poder comprar este ministerio, este campo, hay un precio. Adiós, adiós, adiós para siempre, adiós. Yo ya me voy. Adiós, Satanás. Adiós, mundo. Adiós, vida cruel. Adiós, Egipto. Adiós, Moab. Cíñase los lomos. Pero solamente, bendito hermano y bendita hermana, al que tiene el entendimiento, y pocos son los que pueden comprender el reino de Dios. Pocos son los que pueden comprender esta bendita palabra. Y cuando Dios pone perlas, bueno, pues para Dios es un ejemplar de una joya muy importante, porque también la ciudad que está descrita en Apocalipsis dice que las puertas van a ser del tamaño de una gran perla, grande, hermosa, siempre haciendo comparativas Dios con las piedras preciosas, con las riquezas espirituales. Recuerde que son comparativas, son parábolas. Bien, yo espero que haya entendido. Luego, seguimos en el versículo 47, otra parábola más. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echa en el mar. Recoge toda clase de peces. Una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y echarán el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, recuerden, cada parábola, cada enseñanza de Dios por medio de Jesucristo está hablándole a su pueblo. Nunca le habla a los que no son cristianos. De hecho, yo no los puedo juzgar. Yo no puedo decir, el Chapo, hay muchos asesinos, hay muchos, tú eres homosexual. Yo no, como que hay muchos cristianos, de hecho representantes, que juzgan a la gente de afuera. Cristo Jesús no vino a juzgar, nos mandó a tener misericordia por ellos. Nos mandó a ir por ellos, porque ellos no tienen una ley, porque ellos no tienen el Espíritu Santo, porque ellos tienen un poder negativo dentro de ellos que los gobierna. Y así como usted y yo lo tuvimos y fuimos libertados, yo no puedo juzgar, pero a los de adentro, a los que Cristo Jesús limpió, a los que Dios les dio el poder del Espíritu Santo y con el conocimiento que tenían, prefirieron las tinieblas y amaron la mesa de Satanás, de esto se está hablando nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire, el mar, bíblicamente, como simbólicamente, ya estamos viendo qué son las parábolas, son simbolismos, son comparativas. El mar representa el mundo, pero ¿por qué lo pone Dios como representación? También Egipto, también Moab, también el mundo representa, sí, el mar, Moab, muchas veces el desierto en algunas comparativas, pero en este caso, ¿por qué? Mire, en el mar no hay ley abajo. El tiburón se come al pescadito y no hay problema, a la foca, y no hay una ley.
son animales que por naturaleza viven. Así están los seres humanos en el planeta Tierra sin la ley de Cristo, sin la ley de Dios. Tienen una ley que Dios constituyó, que son la ley de los humanos para que haya un orden, pero aún así usted ve lo que hay en el mundo. Entonces, yo entro y salgo del mar, salgo del mundo y Dios me da una ley y mi vida cambia a comparación de todos los que están en el mundo. Si verdaderamente creo y guardo los mandamientos de Dios, voy a ser un pueblo diferente, una criatura totalmente diferente con la ley de Dios. Entonces, por eso muchas veces representa el mar el mundo. También representa Dios y pone el mar como comparativa al mundo, porque los vientos que simbólicamente representan a Satanás son los que pican el mar, son los que levantan olas, son los que hacen la tempestad. Cuando Cristo Jesús iba en la barca y había una gran tempestad que golpeaba en la barca y Cristo Jesús reprendió a los vientos. Entonces todo tiene simbolismo. Ahora bien, Cristo Jesús es el pescador. Cristo Jesús es el primero que vino a pescar. Luego recuerde que también le dijo a Simón Pedro y le dijo a los primeros, a los primeros siervos que escogió, que les dijo, vengan porque los voy a hacer pescadores de hombre. Pero ya no en el mar físico, porque esto era una comparativa. Ahora los voy a hacer pescadores del mar, del mundo, que es el Evangelio. Bueno, entonces mire, aquí hay una comparativa. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, que es echada en el mar por medio del poder de Dios, porque el que convence es el Espíritu Santo, no nosotros. Es echada en el mundo, porque para eso nos mandó Dios al mundo a predicar. Y recoge toda clase de peces, asesinos, homicidas, de todo tipo de peces. Una vez llena, la sacan Cristo y Dios a la orilla. ¿Qué es sacarla a la orilla? ¿Se acuerdan esa alabanza tan bonita que dice, tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos? En la orilla he dejado mi barca. Entonces, acuérdese de una profecía hecha de Dios para Abraham, que le dijo, y tu descendencia será como la arena del mar afuera, en la orilla. Entonces, ¿qué representa la orilla? La orilla representa el bautizo, porque el bautizo representa dejar el mundo, representa separarme del mundo, representa una muerte, y cuando salgo del mar, salgo a una vida espiritual, salgo al camino de Cristo Jesús. Bien, entonces, pero no todos, miren, muchos son llamados, muchos son escogidos. No, fíjese lo que está diciendo aquí, muchos salen la red llena, porque aquí en el mundo hay millones de cristianos, pero ¿cuántos se van a salvar? Entonces, mire, son sacados a la orilla y sentados Dios y Cristo, recogen lo bueno en cestas, los que son merecedores, los que temen, los que no son burladores, los que no son encarnecedores, los que no andan en la carne, los que están ceñidos totalmente al mundo, los que aman a Dios y aman al prójimo, los que buscan a Dios todos los días, dice, en cestas, los recogen en cestas. Una cesta bíblicamente, porque todo tiene representación. ¿Se acuerda cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la multiplicación y dio de comer a 5,000 personas? Bueno, ¿se acuerda en dónde fueron llenas el pan y los peces? ¿En dónde fueron repartidos? En 12 cestas. Ahora bien, ¿qué representa una cesta? Una cesta representa hoy un pastor, un apóstol, un representante que Dios haya terminado su forma y lo llena de pan, lo llena de peces. Entonces, mire, cuando dice los ponen en cestas, es que Dios los pone en una congregación verdadera en donde la cesta tiene pan y tiene pez para dar de comer, tiene alimento para dar de comer. Dice, echan lo bueno en cestas y lo malo
lo echan afuera. ¿Qué es esto? Mira, hermano y hermana, yo le puedo concordar con muchos versículos bíblicos lo que le voy a decir, pero ya le decía yo en las enseñanzas pasadas que no me voy a poner ahorita a darle cada palabra, porque estas enseñanzas van a cristianos que creo que tienen entendimiento, ¿verdad? Pero si gusta y si tiene alguna duda de lo que le voy a decir de esta parábola, con mucho gusto, añadimos en estas enseñanzas, añadimos más y expandimos la enseñanza. Entonces, ¿qué es echados afuera? Que el mismo Señor y el mismo Cristo, cuando uno empieza a practicar el pecado, cuando uno es burlador, cuando quiere servir a dos señores como hemos visto, cuando quiere tener el becerro de oro y a la misma vez Dios, y un pie en el mundo y otro pie acá, Dios y Cristo lo hacen a un lado porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y la mayoría de los impíos y de los inicuos que son cristianos que practican el pecado están en el mundo, no están en la orilla, no son seres espirituales, se comportan como la demás gente. La única diferencia que ellos tienen es nada más que no van a la villa y no adoran muñecos, es lo único, pero son idólatras con otro tipo de idolatría que la Biblia nos habla espiritualmente, con adulterio, con amistad con el mundo, con fornicación, con los deseos de la carne, internet, etcétera, hermano y hermana. Entonces los echan afuera del reino y se quedan sin la palabra, se quedan sin comprender, siguen leyendo, se siguen congregando, pero Dios y Cristo ya lo echaron afuera. Entonces, ¿qué pasa con los que echan afuera y con los cristianos que se quedan así hasta que llegue Cristo? Entonces, cuando llegue Cristo, así será el fin del siglo. Así será, como ya lo vimos también en otra parábola. Saldrán los ángeles a cegar y apartarán los malos de entre los justos. ¿Se acuerda que vimos en la otra que apartarán la cizaña del trigo? Bueno, lo mismo aquí, los van a apartar. Es el juicio final. Aquí, bienaventurado aquel que cuando venga Cristo lo encuentre haciendo, lo encuentre en la cruz, lo encuentre amando a Dios, lo encuentre amando al prójimo, lo encuentre siendo un ser espiritual, lo encuentre con el sello del Espíritu Santo. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente vuelve a repetir lo que ya habíamos visto. Los echarán en el horno, que habla del lago de fuego eternamente y que no hay salida. Y que ahí va a ser el crujir de dientes y lloro porque va a ser horrible. La bendita palabra de Dios nos muestra en otras citas bíblicas, bendito hermano y bendita hermana, que hasta el más valiente va a llorar ahí. Bueno, si los demonios, que son más poderosos y son más malditos que nosotros, temen y llegó Cristo Jesús con el Gadareno y le dijo, ¿verdad? ¿Quién eres? Legión somos. Señor, ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo? Por favor, le rogaban los demonios, por favor, no nos atormentes antes de tiempo. Mándanos a ese hato de cerdos. Entonces, vemos, hermanos y hermanas, lo horrible que va a ser ahí abajo. Bueno, bien, por eso el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice en el versículo 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas por parábolas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Quiénes? No los fariseos. Los que se les había dado o se les había concedido o Dios les había concedido entender por parábolas el reino de Dios. Porque los fariseos no entendían. Recuerde que ya vimos, ¿verdad? ¿Por qué hablas por parábolas? Porque a ustedes les es concedido, pero a ellos no. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana. Yo pregunto, ¿ha entendido? Usted puede decir ahorita que sí, se va a pecar y va a ser como alguien que se vio en el espejo y luego se olvidó. Recuerde que las aves llegan a arrebatar y luego pronto se nos olvida lo que aprendimos. Entonces, esto se retiene, esto está en el corazón. Ellos dijeron, sí, Señor. Él les dijo todavía otra parábola, dice, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas
viejas. Otra comparativa. Primero, cuando habla de un escriba docto, habla de un doctor de la ley, porque en el Antiguo Testamento habían doctores de la ley y los doctores de la ley eran considerados como sabios de las Escrituras, como sabios de la palabra de Dios. Y pone de ejemplo un escriba porque en los tiempos de los reyes y esos tiempos que eran los tiempos de escribas, y ese tiempo fue de escribas porque el escriba significaba alguien que pasaba las escrituras a mano. No había Biblia, habían rollos, y en aquel entonces, en esos años, no había pergaminos, no habían hojas, sino había un material sacado del Nilo, que era una caña de la cual hacían papiros, y tenían un proceso para hacerlos, pero el papiro duraba muy poco tiempo, también no había tinta, se escribía en aquel entonces pues con carbón, con cenizas de carbón y con otras cosas, y entonces duraba muy poco la hoja, y para que no se perdiera la palabra, los escribas tenían que estar pasando a mano toda la ley mosaica, todos los profetas Isaías. Entonces eran doctos, porque yo le he dicho, una manera de aprender la bendita palabra primeramente es la santidad, primeramente es el temor de Dios, pero en vez de leerla, si usted se da la tarea de escribirla, va a ser un docto, va a aprender. Sí tiene las cualidades que le dije primeramente. Entonces, bueno, aquí pone una comparativa también para nosotros, un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Todo aquel que está en la cruz, todo aquel que me busca, todo aquel que saqué, todo aquel que me ama, lo voy a hacer un docto en el reino de los cielos y le voy a comparar como un padre de familia. ¿Qué decía Pablo? Hijos, les decía, yo soy para ustedes como un padre, aunque dice la palabra, a nadie llamen padre, yo los he engendrado, pero simbólicamente un padre también es el que cuida a sus hijos, un pastor, un apóstol, se le llama nodriza también, se le llama madre, pero bueno, recuerde que es una comparativa. Entonces está hablando ya de un representante aquí, un padre de familia, y fíjese cómo tiene que ser un verdadero siervo de Dios, docto, ¿eh? De los que pone Dios, no de los que pone el hombre. Fíjese lo que dice aquí. Saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Para empezar, bendito hermano y bendita hermana, está hablando de la palabra, está hablando de la sabiduría de Dios. Es un tesoro tener la palabra en el corazón, pero hay un precio. Y cuando dice saca tesoros nuevos y viejos, es que el Antiguo Testamento, un verdadero representante, un verdadero siervo de Dios, cuando la ovejita le dice, oiga, hábleme de Daniel, hábleme de Job, quiero leer Habacuc, quiero leer Zacarías, quiero leer Malaquías, quiero leer Miqueas, quiero leer Cantar de los Cantares, quiero leer Lamentaciones, quiero leer Ezequiel, quiero leer Jueces, quiero leer Ruth, quiero leer Jueces, cualquier libro, Génesis, ¿verdad? Debe ser un docto y poder tener mediante el Espíritu Santo el don de maestro, el don de pastor y sacar tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento tesoros. Eso es una parábola. Y así yo le decía que cuando Dios me permitió hacer la primera enseñanza de quitando el velo de Dios, hoy los representantes, aparte de que tuercen las escrituras, no permiten levantar manos a dudas. ¿Sabe por qué? Pues no les conviene, porque en el momento no la saben explicar. ¿Sí? Si yo estoy en una enseñanza, por ejemplo, en el libro de los Hechos con un pastor y le digo, a ver, hábleme por favor de Jeremías porque tuve duda aquí y tuve duda aquí, va a decir, ahorita eso no es la palabra ahorita, porque no conocen. Y si se atreven a ir, van a torcer y a inventar, que yo he escuchado, hermanos y hermanas, parábolas, ¿verdad? No dije que no iba a decir nombres, ¿verdad? Como el hijo pródigo, con seres que se llaman doctores de la ley y les aplauden y son conocidos, y me llevo yo una asquerosa expectación de horror de cómo quedan cegados y cómo tuercen totalmente la escritura y la gente que está oyendo les cree. Porque ese es el pago que les da Dios. Entonces,
Es una comparativa de los representantes que lo dejaron todo. Saca cosas nuevas y cosas viejas. Bueno, muy bien, vamos por favor a San Mateo 18. Y aquí ya no hay parábolas. Del capítulo 13, en el 14, en el 15, en el 16 y en el 17 de Mateo, ya no hay ninguna parábola hasta el 18. 10, por favor. Y vamos al 10, vamos a la parábola del redil, de las ovejas del redil. Perdón, de la oveja perdida, dice ahí. Bien, dice así: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Primero, ¿a quién le está hablando? Obviamente le está hablando aquí Cristo Jesús a alguien que ya tiene una estatura y que no es un niño. Porque dice, mirad que no desprecien a ninguno de estos niños. Representantes y hermanos en Cristo Jesús. Aquí en esta congregación, para que pueda entender esta parábola también, que está Dios, por mandamiento de Dios, yo recuerdo que hermanos que ya tenían 2 o 3 años, algunos más, ¿verdad?, perseverando en la cruz de Cristo, y cuando Dios me permitía predicar el Evangelio a alguien nuevo, que se iba a bautizar y aceptaba el pacto establecido, yo recuerdo cuando hacíamos esa bendita celebración para Dios, que en círculo, los hermanos que ya tenían un tiempo, yo decía, ovejita, nosotros todos los que estamos aquí, voltéelos a ver, tenemos por Dios delegado un compromiso con usted, que van a ser, que va a ser un niño. Y todos los que estamos aquí, que ya tenemos 2, 3, incluyendo a este servidor, tenemos que velar por usted. Tenemos que cuidar a usted, porque usted va a nacer, va a empezar a ser un niño y todos tenemos que cuidarlo. Y así como yo fui niño y como Pablo dijo que también había sido niño en una carta de los Corintios, que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño espiritualmente, yo tengo que tener la paciencia, porque un niño, para poderle enseñar a caminar y a cargar la cruz el día de mañana, tropieza. Es como un niño que usted va a enseñar a caminar, ¿verdad? No va a aprender sin golpes, no va a aprender sin dolor. Y usted tiene que tener paciencia de sobarle, de cambiarle el pañal, de estarle dando de comer, de estarlo cuidando. Entonces, muchas veces los niños caen y los pastores no les importa, ¿verdad? Entonces, aquí está hablando de esto. Mirad, que no menosprecies a uno de estos pequeños. Ahora, pequeños, otra cita bíblica le voy a recordar. ¿Se acuerda cuando a Cristo Jesús se le acercaban los niños, que los discípulos decían, háganse para allá, escuincles, no molesten al maestro? Que Cristo Jesús se volteó y dijo, no, dejen pasar a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo les digo, y agarró un niño y le dijo, yo les digo, que el que no se convierta como uno de estos, no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, yo también me tuve que convertir como un niño cuando Dios me dijo que a mis 42 años, cuando me convirtió 43, que todo lo que había hecho no me valía, que tenía que empezar de cero, que tenía que nacer y que tenía que tener paciencia, que Dios me diera un crecimiento con una sabiduría que no conocía y con una ley que no conocía. Entonces, bueno, una vez que ya me instituyó Dios, me dijo, ahora da por gracia lo que yo te di por gracia, y de igual manera te voy a poner con pequeñines. Entonces, de esto está hablando. Dice, no menosprecien, porque os digo que sus ángeles en los cielos. Ahora, recuerde, en Hebreos capítulo 1 dice que todos nosotros y los ángeles que Dios creó son ministros de llama de fuego para los que nos vamos a salvar. A los ángeles tienen un ministerio a favor de la iglesia, según Hebreos 1, ¿verdad? Entonces, también desde el momento en que se bautizó,
Dios le puso un ángel o ángeles. Yo recuerdo que cuando era cristiano, pues mi padre no sabía, perdón, cuando era católico, mi padre no sabía ni mi madre sabían de esto, ¿verdad? Y me hacían hacer una oración en vano, que decía, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, pero yo no tenía ángel. Más bien estaba bajo la opresión de Satanás y Dios tuvo misericordia de mí, pero en el momento que decidí por voluntad propia entregarme al reino de los cielos, pues entonces tuve ángel. Entonces mire, dice, sus ángeles en los cielos ven siempre. Y dice, el rostro de mi Padre que está en los cielos también está viendo. Y nos está viendo. Entonces, está hablándole a los cristianos que tenemos una estatura y a los recién convertidos que vienen con parábolas. Dice en el 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido, no para perderlo. O sea, para eso vino Cristo, para salvar a los pecadores, para salvar a, como yo le decía hace rato, yo no puedo juzgar a los que no son cristianos. Cállate, ve con ellos, porque Dios y Cristo Jesús sí están en mí tuve el privilegio de que me escogieran como ministro, es para ir a salvar, no para hacer piedra de tropiezo, no para descuidar a los niños, no para trasquilar la lanita de las ovejas, no, sino para salvar. Primeramente nuestro rey vino a eso. Dice, ¿qué les parece? Y aquí empieza la parábola. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ahora bien, está hablando de un representante, está hablando de una iglesia. ¿Qué? Si hay un niño que por ahí lo engañaron o que por ahí lo desviaron y ya no viene a la congregación y tengo 100 ovejitas, 100 ovejitas, cuando habla de ovejitas, habla de gente mansa, de gente, de cristianos que son mansos, de cristianos que se dejan guiar por un pastor, de cristianos que verdaderamente son obedientes. Eso representa a la ovejita también, porque un cristiano necio, un cristiano que practica el pecado, la palabra también como parábola y ejemplo simbólico, lo representa como cabrito, un animal hiperactivo, un animal que no le gusta estar en rebaño, un animal que le gusta estar corneando y que es maldoso y que no escucha la voz del pastor hablando con comparativas terrenales y físicas. Una ovejita siempre quiere estar en grupo, que representa a la familia, que representa el Espíritu Santo que nos vino a unir por coyunturas para ser un solo cuerpo, para ser uno solo con Dios y uno solo con Cristo. Entonces permanecemos juntos. Entonces, ¿yo por cuál me voy a preocupar más? ¿Por la que está bien o por la que tropezó y ya no vino? Representantes y hermanos que se congregan en congregaciones. Su pastor, ¿ha visto usted que ha ido por ovejitas? Que ha ido por gente que ya no va. Yo le digo como testimonio, no de una vez, pero uno de muchos. Yo antes de llegar aquí a su casa, mi hijo, mi esposa, iban a una congregación que se llamaba Filadelfia. No iba a decir nombres humanos, Filadelfia. ¿Ve? Entonces, mi hijo cuando ya no fue y mi esposa que alguna ocasión lo enfermaron y por una hija que también teníamos enferma, el pastor nunca, jamás se dio a la tarea de ver qué pasaba, de venir. Bueno, ni siquiera el teléfono tenía. Conocía creo que la dirección porque venían por pozol y venían por ollas, o sí pedían comida y conocían la dirección porque venían a saquear pero para que un representante, un apóstol hoy, como esos grandes apóstoles de hoy, que ni saben la gente que tienen, ni saben las ovejitas que tienen, no las conocen siquiera muchas. Entonces, hermanos, un verdadero representante debe de conocer a todas sus ovejitas, a todas, por nombre, teléfonos, dónde viven,
¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Cuándo faltan? ¿Cómo van? ¿Cuánto han aprendido? Todo lo deben de saber. Un verdadero siervo conoce a sus ovejitas. Cristo Jesús conoce a sus ovejitas. Bueno, entonces dice, se descarrió una de ellas, no dejan las 99 y van por la que buscan que se había descarriado. Porque sí, las 99, ¿qué les puede pasar? Nada, están bien. Dice, y si acontece que la encuentra, ¿qué es que si la encuentra? No es que, ay, pues yo no sé para dirección, no. Es que voy y encontrarla es exhortarla, amonestarla, redarguirla, darle ánimo con la palabra, sentarme, el preguntarle el por qué y sacarle la bendita palabra para regresarla. Y así como David le quitaba a las ovejas al león del hocico, también eso representa ir a que el león, que es Satanás, se haya llevado a una ovejita en el hocico y que yo vaya y que se la arrebate con la bendita palabra de Dios. Entonces dice aquí, de cierto les digo que se regocija más por aquella, Cristo y Dios, que por las 99 que no estaban descarriadas. Claro, con esas Dios y Cristo están tranquilas, pero cuando se descarría uno, Dios y Cristo están preocupados como todo aquel representante que tiene el sentir de Dios, porque toda la gloria va a ser para Dios, no para el ser humano. Porque si yo me preocupo por una ovejita y empiezo a tener tribulación porque una ovejita se descarrió, pecó y ya no viene, ese sentir es de Dios para que la gloria sea de Dios. Y cuando la trae, se goza más por esa ovejita que ya estaba separada que por las 99, porque las 99 siguen. Amén. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, así no es la voluntad. Entonces, la iglesia y los representantes tenemos que tener mucho cuidado con los niños, porque también está profetizado en la Biblia. Raquel llora por sus hijos, representando la iglesia y representando una profecía de la iglesia de hoy. Porque Herodes, ¿a qué niños mandó matar? ¿De qué edad? De igual manera, en el Éxodo, ¿de qué edad mandó matar a los niños? De 3 años para abajo. Ya también proféticamente representando la parábola del sembrador. Ya también representando que los niños necesitan mucho cuidado de los pastores, de los representantes. Entonces, yo espero que vaya entendiendo para que abra los ojos y que estas enseñanzas van concordando con la primera que Dios permitió quitando el velo al pueblo de Dios. Bien, hermanos y hermanas. San Mateo, por favor, 18, del 23 al 35, que es la siguiente parábola que se titula Los dos deudores. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado, si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, perdón, estamos en San Mateo 18, 23. Disculpe, por favor. No, esa no es una parábola. Dice aquí, en el 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo cuentas con sus siervos. Ahora fíjese bien, una parábola. El rey aquí va a representar a Dios y a Cristo, que son reyes, que son señores. Los siervos somos nosotros. Ahora, yo antes, para que pueda entender esto, bien, cuando yo llegué a Cristo Jesús, a sus pies, la palabra me hizo saber que estaba inundado de pecados, que a los 43 años que Dios me habló, 42, que Dios me habló, la bendita palabra
me hizo saber que estaba inundado de pecados y que tenía no miles, sino millones de pecados quizás en toda mi vida. Ahora, Cristo Jesús, toda esa deuda que yo tenía, todos esos pecados que yo tenía, me los perdonó y me limpió y me dijo, no me voy a acordar más de tu deuda. Porque dicen Colosenses que nosotros teníamos un acta levantada y que los decretos nos eran contrarios, pero que Cristo Jesús las clavó en la cruz y nos perdonó a los que le rogamos que nos perdonara esa deuda, que nos perdonara. Recuerde que estas son parábolas, son comparativas. Yo me voy adelantando para que se me facilite más y que entienda esta parábola. Entonces, ¿cuántos pecados nos perdonó? Y hecho, ahora bien, yo empecé como un niño y tropecé varias veces en todo el proceso de mi discipulado. Llegué a tropezar no practicando el pecado, sino con otros pecados. Y cuántas veces le pedí a mi rey perdón contrictado, cuántas veces le supliqué y cuántas veces me perdonó. Aún como siervo, también tuve algunos tropiezos no de muerte y también le oré y le pedí y me perdonó mis deudas. Alabado sea Dios y misericordioso. Ahora, aquí esta es la comparativa que vamos a hacer. Entonces, el reino de los cielos es semejante a un rey, Cristo Jesús, Dios, que quiso hacer cuentas con sus siervos, los representantes, y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora yo le digo algo. Los talentos, para que podamos tener nosotros una idea de esta comparativa, eran la moneda más grande de valor que había en aquel entonces, que era una barra de oro que pesaba aproximadamente 34 kilos, 34 y medio, 33 y medio, por ahí lo puedes sacar, 35 kilos de oro puro, de oro puro. Ahora, cuando está diciendo aquí que le debía 10,000 talentos, estamos hablando de una cantidad impresionante. Porque si usted multiplica 35 por 10,000, pues son 350,000 o 355,000 kilos de oro. Y si usted hace la cuenta de cuánto está el gramo de oro puro, que más o menos está como en 1,000 pesos ahorita, ¿verdad? De 10 gramos son 10,000 pesos. De 100 gramos son 100,000 pesos. De 1 kilo es 1,000,000 de pesos. Entonces, 1,000,000 por 350,000 kilos de oro, imagínese el dineral. Es una suma bastante grande, ¿verdad? Entonces, esos eran los pecados que teníamos nosotros. Cuando el pecado entró al mundo, Dios nos hizo para dar un fruto. Dios nos hizo para amarlo y para amar al prójimo, para hacer luz, para hacer sal. Entonces, yo tenía una deuda muy grande porque cuando yo nací no hacía para lo que Dios me hizo, pero en su misericordia me llamó y me dijo, eres deudor a mí, no a la carne, porque en Romanos 8 lo dice, ¿verdad? La epístola de Pablo, no somos deudores a la carne para que regresemos a la carne. No soy deudor a Satanás, no soy deudor a él, sino soy deudor a Cristo Jesús que me dio vida y que todo el tiempo que no amé y que todo el tiempo que estuve ajeno a este camino, pues con la gracia de Dios, ahora lo estoy recuperando día con día y estoy atesorando para el reino de los cielos. Pero bueno, hizo cuentas con sus siervos. Entonces, uno le debía 10,000 talentos. Pecado. A este, como no pudo pagar, porque no podíamos pagar cuando venimos, no teníamos con qué pagar. Recuerde que la única sangre que quitó el pecado del mundo fue la de Jesús. Recuerde que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos. Ningún ser humano puede pagar su deuda, ninguno. Y recuerde que es gratuito el perdón, es gratuita nuestra salvación cuando con un corazón contrito y arrepentido movemos a misericordia a Dios. Viene, a este como no pudo pagar, ordenó
su señor venderle, porque así todos los que tienen esa deuda y no quieren convertirse a Cristo, bueno, los entrega a Satanás y a su mujer e hijos. Porque de igual manera como Dios dice, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. También la palabra de Dios dice, si usted me falla, será maldita hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. Y todo lo que tiene para que pagase la deuda. Que ya dije que no la va a pagar, porque si no tengo cómo pagarla, ¿dónde la voy a pagar? Pues con los demonios y luego en el lago de fuego. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Ahora, ten paciencia conmigo. De igual manera, aquí las veces que me perdonó Dios, que me dice, me debes ovejitas, me debes oro, me debes santidad, me debes plata, me debes para... Le dije, Señor, Señor, y aquí estamos viendo un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón desgarrado, no desprecia a Dios, siempre y cuando tengamos todavía la oportunidad de que no hayamos practicado el pecado. Pero va a ver lo que vamos a aprender ahorita, sobre todo de los representantes que nos ha perdonado muchas veces. Le suplicó, yo te lo pagaré, Señor, yo te lo pagaré. Claro que no tenía con qué pagar esa deuda, ya le dije que era muchísimo, pero lo movió a misericordia. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, amo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, que es Cristo y es Dios, le soltó y no nada más eso, le perdonó la deuda. Así como yo también, como Cristo Jesús y Dios sabían que yo no tenía con qué pagar, me perdonó toda esa deuda. Y mire, el que tenga oídos entienda, bendito pueblo de Dios. Por el amor de Dios, despierte. Despierte porque esto es lo que nos dice Dios. Entonces, el Señor de aquel siervo movido de misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él la ahogaba y decía, págame lo que me debes. Esto es cuando salen a cobrar el diezmo, cuando dicen, tú debes, no has diezmado, no has ofrendado, paga, y los quieren ahorcar, los quieren mutilar ahí. Entonces mire lo que dice. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El consiervo decía así. Entonces, estamos aquí también con los cristianos que muchas veces llegamos, pastor, no tengo, pastor, mire, soy pobre, pastor, y le ruegan, ¿verdad? Alguna deuda. O también, porque siempre los representantes con el dinero y los cristianos con el dinero, cuidado, ¿eh? Está, por ejemplo, también en las herencias, están, entonces tú me debes y olvídate, no perdonan. Entonces dice, mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y de igual manera, hoy también en las congregaciones, en donde no diezman, en donde no dan, los critican, los señalan ahí mismo y olvídese cómo los tratan. Entonces, ahí está, los echó a la cárcel. Tú no eres de Dios, tú no das, no cumples con el mandamiento. Viendo sus consiervos lo que pasaba, porque también aquí está hablando de que lo que me hagan a mí, y tengo que perdonar 7, no hasta 70 veces, lo que también habla en esta parábola, que yo como representante todo el tiempo y como discípulo, que los hermanos me agravien, que los hermanos me tomen prestado y no me lo paguen, que todo esto, mire, cállese, porque hay muchas citas bíblicas de esto, ¿verdad? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 7, no te digo hasta 7, hasta 7 por 70. Dice, y viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había dicho. O sea, fueron con el rey. Claro que es una parábola, porque el rey lo ve todo, ¿verdad? Estos son los ángeles. Van y le dicen, ¿sabes qué, señor? Mira lo que está pasando allá.
Entonces llamándole, y esto es una parábola, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque tú me rogaste, y no se compara con lo que te hizo aquel siervo. Así te haya robado, así te haya hecho, así te haya dicho, no se compara con todos los pecados que tú hiciste hasta los 43 años. Yo te perdoné 10,000 talentos y tú no perdonaste 100 denarios, que la comparativa también es que 100 denarios, ¿verdad? Es el sueldo mínimo, era la moneda menos significativa, de menos valor en aquel entonces, y el talento era de más valor, porque nunca se va a comparar los pecados que me perdonó a mí Dios y Cristo Jesús que me limpió, nunca se van a comparar con lo que a mí, en el trayecto que tengo y lo que me falta, si Dios me permite terminar de pie, lo que me falta que me agravien, y perdone, y perdone, y perdone, y perdone lo que me hagan todos los hermanos y todas las hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Y que no tome yo justicia y que no me enoje con mi hermano ante cualquier situación y lo perdone. Dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Y habla de un consiervo, porque un consiervo es el que está sirviendo conmigo o es mi hermano en Cristo Jesús, como yo tuve misericordia de ti cuando me rogaste, cuando me pediste que te perdonara. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los verdugos, bíblicamente, son los demonios. Porque un verdugo es aquel que hace sufrir. Un verdugo es aquel que maltrata. Así como el primer pueblo en Egipto, que también es una parábola, el Antiguo Testamento viva, con ejemplos vivos, que fueron historias vivas, pero de igual manera los verdugos eran todos los egipcios que latillaban y todos los egipcios que ponían tareas pesadas al pueblo de Dios. Entonces, yo peco, yo no perdono a un hermano o una hermana y no cuido de un niño, y Dios me entrega a los demonios, y cuando venga me va a echar al lago de fuego. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Está hablando de los hermanos espirituales. Está hablando de la familia de Dios. Así hará Dios el Todopoderoso si no perdonamos a los hermanos. Muy bien, benditos hermanos. Vamos por favor a San Mateo 20, del 1 al 16. Yo espero que vaya de todo corazón entendiendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Que si usted se va fijando, va concordando con todas las enseñanzas que Dios me ha permitido dar antes de empezar las parábolas de Jesús, y a los que han dado un seguimiento a estas enseñanzas. San Mateo 20, del 1 al 16. Los obreros de la viña. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Cristo Jesús. Cristo Jesús Dios. Y mire, cuando dice padre de familia, es Dios en el primer pacto, que salió por la mañana, habla del primer pacto, habla del primer pueblo, porque nosotros estamos en la noche. Bien, salió por la mañana, fíjese bien, a contratar obreros para su viña. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque yo, o más bien la palabra o Dios ha dicho por medio mío, sin titubear, y puedo mostrarlo con la Biblia y con todo de nuevo, que Dios hizo al ser humano aquí en el planeta Tierra, y todo lo que hizo en el universo, ángeles, estrellas, animales, todo lo hizo para su servicio. Él es el rey. Nosotros estamos por estado de sus pies. Y a un rey se le sirve. A un rey se le honra, se le glorifica. Entonces, Dios nos hizo. Que haya venido el adversario a engañarnos y trasladarnos para servirle a Él por miles de años, bueno,
Dios fue misericordioso para regresarnos, porque Él es el creador, no Satanás, para regresarnos la divinidad, para lo que fuimos hechos y cableados, que representa un gozo, que representa una alegría y representa un privilegio trabajar en la obra de Dios. Entonces, salió entre el pecado y vino el padre de familia para contratar obreros a su viña. ¿Se acuerda que Cristo Jesús muchas ocasiones dijo, una ocasión dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies ya está lista, yo ya me voy, ya voy a ser crucificado, ya les dejo el campo, les dejo el mundo, pero rueguen por obreros. Porque a la verdad la mies es mucha, los obreros, son muchos los llamados, muchos bien, pero pocos son los obreros. ¿Se acuerda que vimos también la parábola del sembrador? Que pocos llegaron, que una cuarta parte cayó en buena tierra y que unos dieron al 30, al 60 y al 100. Pues mire todas las palabras, cómo profetizan, porque ahorita también esto va a profetizar el cristianismo de hoy. Yo espero que vaya entendiendo. Entonces, mire, hermano y hermana, yo le decía las enseñanzas pasadas también, que para mí es un privilegio trabajar para el empresario más grande que hay y que nunca va a ser superado, que es el creador de los cielos y de la tierra. Y que muchos han despreciado entregar sus vidas y han despreciado, como lo vamos a ver en esta parábola, entregarle su servicio al creador de los cielos y de la tierra. Entonces, Él nos viene a invitar, Él viene a contratar el evangelio. ¿Quién quiere? Bueno, habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahora, el denario también es una comparativa, ¿verdad? Porque yo le voy a decir una cosa. El denario es un pago que nos da chiquito aquí mientras estemos, que es la sabiduría, que es poder, que es alegría, que es gozo, que es satisfacción, que es cubrirnos del mal. Digo, esto de trabajar en la obra viene un pago, pero el que venzca no va a ser un denario, va a ser allá arriba el que pueda vencer, el pago va a ser mucho superior. Así que son comparativas. El denario era pues el sueldo mínimo también, y era una moneda que se le pagaba a los que tenían un oficio, a los que tenían oficios más bajos, un denario por día. Ahora, de igual manera yo le digo, Cristo Jesús nos viene a dar otras riquezas, que no es material. Un denario y los envió a su viña. Y esto es muy importante porque yo le dije que le iba a descifrar parte por parte. ¿Qué es una viña? ¿Qué es la viña? Porque son parábolas. Mire, le explicaba yo, pero le voy a volver a explicar. En cada parábola tengo el mandamiento de Dios, aunque ya lo haya explicado, de explicarle. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los que sembraban viñas era para que dieran uvas. Y con la uva tenían un cajón de madero que se llamaba el lagar, en donde se exprimían las uvas con pie para que saliera el jugo y luego la dejaban fermentar para que hiciera vino tinto. Y las comparativas del vino tinto en la palabra es la sangre, ya sea de Cristo o la sangre que nos pide Dios que derramemos hoy en el altar, que es su iglesia, que la sangre representa la vida, mi tiempo y la consagración. Por eso dice consagración es con sangre, y la consagración a los pies de Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, Satanás viene a plantar una viña también, pero da uvas silvestres. Y recuerde que yo le he hablado siempre de dos copas de vino. Una que nos trae Satanás para alejarnos de Dios y alejarnos de la obra de Dios y alejarnos de servirle a Dios y servirle a Él. Y Cristo Jesús nos trae su copa para servirle a Él, para consagrar nuestras vidas, para no andar en la carne, sino ofrecer la sangre en el altar. Pero eso representa. Recuerda, por ejemplo, también cuando Cristo Jesús, el primer milagro que hizo fue en las bodas de Caná. Recuerda que cuando empezó con los discípulos iba con su madre y fue a una boda. Su madre le dijo, ya no tienen vino, y le dijo,
¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Que también son parábolas, pero la Biblia no las describe como parábolas, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy a enfocar a darle las parábolas, nada más que dicen que son parábolas. Pero si usted quiere también otras explicaciones, con mucho gusto. Eso viene en San Juan. Entonces, Cristo Jesús dice, ¿qué tienes conmigo? No llega mi hora, refiriéndose a la cruz y a su sangre cuando dijo, ya no tienen vino. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Que Cristo se levantó con sus siervos, les dio órdenes con 6 tinajas que tenían agua y las convirtió en sangre. De igual manera, ¿verdad? Yo era una tinaja que no era de sangre, que estaba en el mundo y con la tocada de Cristo Jesús me convirtió en sangre para dar hoy mi vida, porque el número 6, las vasijas o las tinajas que eran 6, representan al ser humano. Entonces, la transformación y el poder de Cristo Jesús hoy me hicieron salir del mundo y consagrar mi vida. Entonces, eso representa la viña, ¿verdad? El venir a trabajar en el campo para dar uva, para hacer vino. Y es lo que yo, a lo que me dedico. Cristo Jesús me ha dado una viña el día de hoy, que es el campo, para que yo me siente por horas y tenga paciencia para que esa ovejita que me esté dando tenga un discipulado por el poder de Dios mediante un siervo, tenga la llenura y una vez que crezca, entonces ofrecerle la sangre en el altar, que es la vida y es el servicio y que ya no milita en la carne. Entonces, esa es la viña, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús viene al campo que perdió Adán y Eva, al campo. Y bueno, me voy a quedar pendiente aquí, voy a ampliar un poquito más el día de mañana esta bendita enseñanza para poner otros ejemplos y pueda entender bien esta parábola. Yo espero ser explícito y si no, de veras, ahí están mis teléfonos. Yo lo atiendo personalmente o por teléfono para que se le aclare más y pueda yo concordarles más versículos bíblicos y que vea que lo que se le está enseñando siempre es con la bendita palabra y siempre es con todo temor de no poner algo que no sea revelado y que no provenga de Dios. Que la gracia y la paz se quede con usted, con su familia, y le mando un abrazo y un beso de locos los santos. Si Dios quiere, mañana proseguimos. Gracias.